Cordial saludo, muy buenas tardes. Mi nombre es Ángela María Velarde Candela, soy estudiante de la carrera de Regencia Farmacéutica de la UNAD y voy a realizar mi presentación en cuanto al trabajo de bioquímica. Entonces, en primer lugar tenemos la importancia del ciclo de Krebs. Vamos a identificar qué es Krebs y cuál es ese ciclo. Entonces, en primer lugar tenemos la importancia del ciclo de Krebs. Vamos a identificar qué es Krebs y cuál es ese ciclo. Entonces, en primer lugar tenemos la importancia del ciclo de Krebs. Vamos a identificar qué es Krebs y cuál es ese ciclo. Entonces, en primer lugar tenemos la importancia del ciclo de Krebs. Vamos a identificar qué es Krebs y cuál es ese ciclo. Entonces, en primer lugar tenemos la importancia del ciclo de Krebs. Vamos a identificar qué es Krebs y cuál es ese ciclo. Entonces, en primer lugar tenemos la importancia del ciclo de Krebs. Vamos a identificar qué es Krebs y cuál es ese ciclo. Entonces, en primer lugar tenemos la importancia del ciclo de Krebs. Vamos a identificar qué es Krebs y cuál es ese ciclo. Entonces, en primer lugar tenemos la importancia del ciclo de Krebs. Vamos a identificar qué es Krebs y cuál es ese ciclo. Entonces, en primer lugar tenemos la importancia del ciclo de Krebs. Vamos a identificar qué es Krebs y cuál es ese ciclo. Una de las principales importancias del ciclo de Krebs, o también conocido como ácido tricarbolínico, es la producción de energía para el cuerpo, la generación de metabolismos intermedios, la conexión de vías metabólicas y la regulación de la vía metabólica. Entonces, es por esto que todo este ciclo es importante para la salud del paciente. ¿Por qué? Porque regula todas estas situaciones. En la imagen podemos ver todo el procedimiento del ciclo de Krebs y cómo se lleva a cabo en ¿qué? Generando moléculas portadoras de energía como la de NADH y FADH, ¿cierto? Eso es en cuanto a la producción de energía. Tenemos la generación de metabolismos intermedios, que es alfa-cetogluratato, oxaletato, que son esenciales para la biosíntesis de aminoácidos, nucleóticos y otras moléculas importantes en la reparación y crecimiento celular. Si esas moléculas y reparaciones no se llevan a cabo, el cuerpo se puede descompensar. También dice que actúa como un punto de intersección. Esto hacemos a referencia en cuanto a la conexión de vías metabólicas, ¿sí? El sistema eficiente para la generación de energía. Entonces, si este proceso no se lleva a cabo, puede que esa energía como tal no llegue al cuerpo. Tenemos la reacción del ciclo de Krebs. Ya vamos a explicar qué. Tenemos la reacción del ciclo de Krebs. Ya vamos a explicar qué. Tenemos la reacción del ciclo de Krebs. Ya vamos a explicar qué. Tenemos la reacción del ciclo de Krebs. Ya vamos a explicar qué. Tenemos la reacción del ciclo de Krebs. Ya vamos a explicar qué. Tenemos la reacción del ciclo de Krebs. Ya vamos a explicar qué. Tenemos la reacción del ciclo de Krebs. Ya vamos a explicar qué. Tenemos la reacción del ciclo de Krebs. Ya vamos a explicar qué. Tenemos la reacción del ciclo de Krebs. Ya vamos a explicar qué. Tenemos la reacción del ciclo de Krebs. Ya vamos a explicar qué. Tenemos la reacción del ciclo de Krebs. Ya vamos a explicar qué. Tenemos la reacción del ciclo de Krebs. Ya vamos a explicar qué. Tenemos las reacciones del ciclo de Krebs básicamente son conocidas por una serie de reacciones metabólicas que ocurren en la matriz mitocondrial de las células eucariotas. Este ciclo es clave para la generación de energía mediante la oxidación de moléculas derivadas de carbohidratos, grasas y proteínas. Entonces, encontramos esta serie de reacciones, la formación de citrato, la isomeración de citrato o citrato, descarbonilización oxidata de isocitrato, descarbonización oxidata de acetoglutarato, conversión de succin y CO2 a succinato y oxidación de succinato a fumarato, hidratación de fumarato a malato y oxidación de malato a oxaletato. Esas son una de las reacciones del ciclo de Krebs que podemos encontrar también. Entonces, vamos a ver cuál es la importancia de la función de la fosforilización oxidativa. Vamos a ver cuál es la importancia de la función de la fosforilización oxidativa. Vamos a ver cuál es la importancia de la función de la fosforilización oxidativa. Vamos a ver cuál es la importancia de la función de la fosforilización oxidativa. Vamos a ver cuál es la importancia de la función de la fosforilización oxidativa. Vamos a ver cuál es la importancia de la función de la fosforilización oxidativa. Vamos a ver cuál es la importancia de la función de la fosforilización oxidativa. Vamos a ver cuál es la importancia de la función de la fosforilización oxidativa. Vamos a ver cuál es la importancia de la función de la fosforilización oxidativa. Vamos a ver cuál es la importancia de la función de la fosforilización oxidativa.
Vamos a ver cuál es la importancia de la importancia de esta función es que mediante esta se genera el ATP y el ADP isfosfato inorgánico utilizando la energía liberada para la transferencia de electrones a través de la cadena de transporte de electrones. Este proceso ocurre en la membrana interna mitocondrial y es esencial para la producción de mayor parte de ATP. Entonces, si este proceso no se lleva a cabo, creo que la producción de ATP sería un poco menos. La importancia de esta función es que mediante esta se genera el ATP. También encontramos los cuatro complejos mitocondriales. Vamos a ver cuáles son esos cuatro complejos mitocondriales. También encontramos los cuatro complejos mitocondriales. Vamos a ver cuáles son esos cuatro complejos mitocondriales. También encontramos los cuatro complejos mitocondriales. Vamos a ver cuáles son esos cuatro complejos mitocondriales. También encontramos los cuatro complejos mitocondriales. Vamos a ver cuáles son esos cuatro complejos mitocondriales. También encontramos los cuatro complejos mitocondriales. Vamos a ver cuáles son esos cuatro complejos mitocondriales. También encontramos los cuatro complejos mitocondriales. Vamos a ver cuáles son esos cuatro complejos mitocondriales. También encontramos los cuatro complejos mitocondriales. Vamos a ver cuáles son esos cuatro complejos mitocondriales. También encontramos los cuatro complejos mitocondriales. Vamos a ver cuáles son esos cuatro complejos mitocondriales. También encontramos los cuatro complejos mitocondriales. Vamos a ver cuáles son esos cuatro complejos mitocondriales. También encontramos los mitocondriales. Entonces dice que tenemos el primer complejo, que es ubiquinona oxirreductasa, transfiere los electrones de NADH a ubiquinona o coenzima Q. El segundo complejo es la succinato de hidrogenasa, que transfiere los electrones de FADH a la ubiquinona. Tenemos el tercer complejo, que es citromo C de oxirreductasa, que transfiere electrones de ubiquinona reducida a citromo C. Y tenemos citromo C de oxidasa también, que es el cuarto complejo, que transfiere los electrones a citocroma formando agua. O también el último y menos importante, transportadores móviles, la coenzima Q tras los electrones. Entonces, la guía nos pide identificar la estructura y funcionamiento de la ATP sintasa. ¿Cómo esta ATP sintasa se desarrolla en este procedimiento? Entonces, la guía nos pide identificar la estructura y funcionamiento de la ATP sintasa. ¿Cómo esta ATP sintasa se desarrolla en este procedimiento? Entonces, la guía nos pide identificar la estructura y funcionamiento de la ATP sintasa. ¿Cómo esta ATP sintasa se desarrolla en este procedimiento? Entonces, la guía nos pide identificar la estructura y funcionamiento de la ATP sintasa. ¿Cómo esta ATP sintasa se desarrolla en este procedimiento? Entonces, la ATP sintasa es una enzima ubicada en la membrana interna mitocondrial que sintetiza ATP utilizando el gradiente de protones y generando que la cadena transporte electrones. Entonces, la estructura de la ATP sintasa se divide en dos partes, FO y F1. En FO, la porción de membrana que forma un canal, por ende los protones fluyen, y en el F1 la porción catalítica se proyecta hacia la base mitocondrial y la realiza la síntesis de la ATP. Dice, determinar el rendimiento energético de ATP producto del metabolismo catabólico de las moléculas biomoleculares. Entonces, para este procedimiento dice, determinar el rendimiento energético de ATP producto del metabolismo catabólico de las moléculas biomoleculares. Entonces, para este procedimiento dice, determinar el rendimiento energético de ATP producto del metabolismo catabólico de las moléculas biomoleculares. Entonces, para este procedimiento dice, determinar el rendimiento energético de ATP producto del metabolismo catabólico de las moléculas biomoleculares. Entonces, para este procedimiento dice, determinar el rendimiento energético de ATP producto del metabolismo. Yo trabajé con el ejercicio E, en el cual nos mencionaban el metabolismo glicerol, que es una molécula derivada de los triglicéridos y puede entrar en la glucosis a través de su conservación, hidroxinetasa, fosfato, glucólisis, y sigue el mismo camino de la glucosa generando 2 ATP y glucólisis. Entonces, todo lo que está en la diapositiva es lo que se realiza en el metabolismo de glicerol. También yo trabajé con el ejercicio E, en el cual
nos mencionaban el metabolismo glicerol, que es una también mi ejercicio contenía el ácido icoseónico. Entonces, me dice que el ácido icoseónico tiene 20 carbonos que se dividen en 10 bloques. Dos de carbono que generan un total de 9 y 9, además del acetotil se ingresan a CRES generando 12 ATP por cada molécula. Esto quiere decir que el rendimiento total de metabolismo de ácido icoseónico puede ser alrededor de 148 ATP, producido de oxidación en el ciclo de presión. O sea, todo este procedimiento que se lleva a cabo también es muy importante y es fundamental entender todo el manejo que se realiza para poder comprender mejor cuál es la temática que se está trabajando. Gracias.